Ok, bueno, hoy es el primer domingo de diciembre y siempre acostumbramos aquí en Calvary Fortaleza a tener unos estudios, hacemos una pausa a lo que estamos estudiando. ¿Y alguien se acuerda qué libro estamos estudiando? Hechos, muy bien. Y aprovechamos estas fechas que todo el mundo usa para celebrar, para festejar, para muchas cosas. Y nosotros aprovechamos estas fechas para recordar la razón la razón por la cual es que estamos en este lugar, ¿verdad? Porque estas fechas que a muchos ya ni siquiera llaman Navidad, ¿no? Ya le llaman solo felices fiestas o tiempos de felicidad, o le cambian los nombres, ¿no? Pero nosotros como cristianos sí celebramos la Navidad, deberíamos celebrarla. Y todos estos domingos de diciembre vamos a estar viendo algunos temas alusivos al nacimiento del Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se titula El Rey Prometido, ¿sí? El versículo base es Isaías capítulo 9, versículo 6. Es un versículo muy conocido por todos o por la mayoría. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema. Pero vamos a profundizar primero un poco acerca en la palabra Navidad, ¿sí? Porque se nos hace muy cotidiana, ¿no? La Navidad. A lo que voy es que cada año, desde incluso antes de que empiece diciembre, ya las tiendas empiezan a aventarnos toda la publicidad, ¿no? De Navidad, de las celebraciones, de todo lo que ya estamos muy acostumbrados. Y es algo hasta cierto punto casual, ¿no? Algo que se vuelve parte, ¿no? de nuestra vida. Y sí, a lo mejor hacemos memoria del Señor Jesús, pero ¿de dónde viene la Navidad? ¿Sí? La palabra Navidad, como lo pueden ver en la pantalla, tiene su origen en una palabra en latín que dice nativitas. Y esta palabra nativitas significa nacimiento, ¿sí? Entonces, el latín, que es nativitas, de ahí proviene la palabra Navidad. Y si bien la Navidad no era algo que se celebraba en la iglesia de lo que hemos estado estudiando en Hechos, a lo largo de todo este tiempo, desde el nacimiento, la vida y la muerte del Señor Jesús hasta nuestros días, ha ido, déjame usar la palabra, ha ido enriqueciéndose, ¿sí? Porque como te dije al inicio, los apóstoles y los primeros cristianos no celebraban la Navidad como tal. No vemos alusión a la Navidad en ninguna de las cartas de Pablo, no vemos alusión a la Navidad en el libro de Hechos. Sin embargo, conforme ha ido pasando este tiempo, y conforme el cristianismo se ha ido expandiendo a lo largo de todo el mundo, pues esta celebración ha tomado una fuerza, o ha tomado más protagonismo, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta cuándo nació el Señor Jesús, no se nos dice un mes, un día, un año específicamente, pero tenemos algunas referencias que pudieran sugerir que fueron aproximadamente estas fechas. Algunos otros creen que el Señor Jesús nació ahí, lo que sería para nosotros por ahí de marzo, abril, pero lo que realmente nos importa acerca de la Navidad es que es parte de ese regalo que hoy vamos a estar viendo, de ese rey que nosotros ya nosotros hemos conocido. Y este título se llama El Rey Prometido. Acompáñame en tu Biblia a leer el libro de Isaías. Si traes tu Biblia, ya sea en papel, en digital, te recomiendo que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Es un libro bastante conocido, muy recurrido, principalmente en estas fechas. Y vamos a leer en el capítulo 9, Isaías capítulo 9. Y primero vamos a leer el versículo 6. Hace un ratito te decía que este versículo es conocido por todos o la mayoría de los que estamos en esta iglesia.
Y al igual que lo que nos pasa con la Navidad, que se vuelve algo tan a veces superficial, algo tan común, a veces versículos de la Biblia también se vuelven muy, dijéramos, sin importancia o dejamos de darle o ponerle la atención de lo que el Señor nos está diciendo. Isaías capítulo 9, versículo 6, también lo traemos aquí en pantalla, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, cuando nosotros estudiamos un versículo, cuando leemos la palabra de Dios, es importante que nosotros pongamos atención en lo que la Biblia nos está diciendo, ¿sí? Es importante que nosotros nos preguntemos o que le preguntemos al texto qué es lo que está pasando, ¿sí? Y aquí el profeta Isaías está hablando de un niño, ¿sí? Un bebé, una persona, pero que está en las primeras etapas de su vida, ¿sí? Y la Biblia nos dice, o el profeta Isaías en esta sección dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El contexto en donde Isaías está diciendo o escribiendo esta profecía era en un tiempo en el que el reino de Israel ya se había dividido en dos, ¿sí? Tenemos el reino de Israel y el reino de Judá, ¿sí? Y en esta época en la que Isaías vivió, era un tiempo de bastante peligro, ¿sí? Había muchos enemigos, ¿no?, alrededor de Israel y de Judá. Y había guerras que acababan, empezaban otra vez y volvían a terminar, y cuando te dabas cuenta ya había un imperio nuevo, ¿no?, que estaba conquistando más y más reinos. Entonces el rey Acaz era el que estaba reinando en el tiempo de Isaías. Y cuando Isaías escribe estas palabras y habla acerca de un niño, ¿no? Un niño, pero es curioso la forma en la que lo escribe Isaías, porque lo dice como si fuera algo que ya ha pasado, ¿sí? Es una manera en la que Isaías nos está hablando, y dice: un niño nos es nacido, ¿sí? No dice un niño va a nacer, no dice se les va a dar un niño, sino dice un niño nos es nacido y un niño nos es dado. Entonces, primero debemos poner atención en esta parte donde Isaías nos está hablando de un niño. Y cuando nosotros empezamos a leer cómo ha funcionado o cómo ha sucedido la historia de Israel y cómo ha pasado reino tras reino, y los del pueblo de Israel también han pasado por tiempos en que son fieles al Señor, pero también tiempos en que son prácticamente enemigos del Señor. Y ahora Dios está prometiendo al pueblo de Israel que les va a dar un niño, ¿sí? Pero no es un niño que sea causa de las decisiones, o no es un niño que haya sido, diciéndolo con algunas palabras, planeado por Israel tenerlo, ¿sí? Sino que dice que es un niño que alguien más lo está otorgando, alguien más lo está dando, lo está entregando. Y este niño pues está siendo entregado por Dios, ¿sí? Pero es importante que entendamos que este niño tiene varias implicaciones. Primero, este niño representa un regalo que Dios está dando con un propósito, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Pero este niño del cual está hablando Isaías es ese don, sí, como dije, ese regalo que viene de parte de Dios. Pero si tú lees unos versículos más atrás, está hablando de que es un niño que viene a marcar un antes y un después. Un niño que viene, vamos a leerlo, bueno, lo voy a leer rápidamente. En
en el primer versículo del capítulo 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es una forma bastante abstracta en la que está hablando Isaías, pero muy adecuada al contexto y el tiempo en el que Isaías estaba viviendo. Ellos, como te dije, vivían entre guerra y guerra, entre invasión e invasión, y lo que está diciendo Isaías es que aunque había un tiempo de oscuridad, aunque hay un tiempo de desesperanza, de tristeza, dice, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y este regalo que Dios está dando a través de un niño, es un regalo que, como lo decíamos hace un rato, no es algo que el pueblo de Israel haya buscado o algo que ellos hayan logrado tener con algunos recursos propios o de alguna manera en la que ellos lo hayan creado u obtenido, sino que es algo que ha sido por Dios dado, ¿sí? Por eso vemos que estos verbos están conjugados de esta manera, ¿no? Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y también es interesante que habla acerca de un niño y que después lo vemos en la vida del Señor Jesús, porque esta humanidad que hay en este regalo es como una envoltura, es como una cubierta, un envase de ese regalo, de ese don que también nosotros lo conocemos como el Evangelio. El Evangelio, que es lo que ya hemos leído, que es el poder de Dios para salvarnos, vino a este mundo, pero en una envoltura que es esa humanidad, ¿sí? Porque cuando en el pueblo de Israel se hablaba acerca de un libertador, se hablaba acerca de alguien prometido del Mesías, ¿no? Pues ellos incluso nosotros cuando pensamos de alguien que llega para salvar, de alguien que llega para imponer su autoridad, de alguien que llega con fuerza o con poder para poner orden, pues no pensamos en alguien que necesita ser cargado, ¿sí? No pensamos en alguien que necesita ayuda para sus necesidades más básicas, ¿no? Como el comer, como el limpiarse, como cualquier otra necesidad. Pero Dios, en su sabiduría infinita, decide que este regalo que sí nos va a dar, que sí nos va a poner en orden, que sí va a imponer su autoridad, un regalo que sí viene a dar salvación y libertad a todos, no viene a hacerlo como nosotros o como también Israel pensaría que se debe de hacer, ¿sí? Sino que llega como un niño que es entregado, ¿sí? Isaías dice, un niño que es nacido, un niño que nos es dado, pero que viene con una envoltura humana, viene con una condición tan simple que no es lo que siempre nosotros hubiéramos pensado. Y es que es en este niño que nosotros vemos cuál es la verdadera voluntad de Dios. No solo para Israel o para la descendencia de Abraham, que era el que había recibido la promesa de este Redentor, de esta salvación, sino que es una promesa que nos impacta a todos los humanos. Porque en este niño, el creador del universo, ese Dios poderoso, soberano, que no tiene comparación, llega al mundo que Él ha creado, pero no solamente el mundo que Él ha creado, sino el mundo que también se ha rebelado en contra de Dios, y no llega como nosotros nos gustaría llegar, ¿no? Porque cuando hay desorden, cuando hay algo que no nos parece, y nosotros tenemos la autoridad o el poder de poner orden en algún lugar, nos gusta llegar con fuerza y decir, no, se va a hacer así, y así, y así, y así. Pero Dios,
cuando llega a este mundo en forma de un niño, llegó como algo tan insignificante, y a pesar de ser soberano sobre toda esta creación, y a pesar de tener todo el poder para poder hacer y ordenar esta creación como Él quisiera, no llegó, dijéramos, con toda esa gloria que Él pudo haber llegado, ¿sí? No llegó con el poder que sin duda Dios tiene y con la autoridad que Él le compete, sino que Él decide llegar como un niño. Y son dos figuras que no tienen tanta relación la una con la otra, ¿no? Porque Isaías en el primer versículo de este capítulo habla acerca de que había oscuridad, ¿no? Lo voy a volver a leer, dice más, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y para los que conocemos a Cristo, para los que creemos en el Señor Jesús, ya hemos logrado asimilar esa parte, ¿no? De cómo Jesús, al llegar a este mundo como un niño, ese niño es esa gloria venidera de la cual está hablando Isaías. Pero en nuestra humanidad, en nuestro sentido común o en nuestra lógica, no tiene lógica pensar que un niño puede traer gloria, ¿no? Pero es más interesante cómo lo pone el Señor, porque en este regalo que el Señor está prometiendo a Israel, no solamente dice que va a ser un niño que va a llegar y que va a dar gloria, sino que Isaías empieza a escribir algunas características, algunos nombres de este niño que va a nacer. Y mira, Isaías se estima que vivió aproximadamente 700 años antes de que el Señor Jesús naciera. Entonces, por eso a lo mejor hay algunas cuestiones interesantes en los capítulos de Isaías, pero yo quiero enfocarme principalmente en los nombres con los cuales Isaías describe a este niño que va a ser dado, ¿sí? Este versículo es muy famoso, seguramente hasta te sabes los nombres de memoria, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿no? Pero vamos a ver cómo funcionan o vamos a ver cómo estos nombres del Señor Jesús nos llevan hasta la idea de que es un rey prometido. Porque este rey, como lo puedes ver arriba, dice, era un rey prometido a Israel, ¿sí? Isaías aparentemente le está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Hasta habla acerca de cómo fueron asediadas las ciudades de Neftalí y la de Zabulón, y por tantos años se estaba esperando este rey que Israel pensaba que era prometido para ellos. Este rey, según Isaías, dice que iba a ser un niño o un rey admirable, ¿sí? Admirable. La palabra admirable en la palabra original puede hacer alusión a dos conceptos. Primero, a un prodigio, pero también puede hacer alusión a algo que es sorprendente. Y la primera palabra que usa Isaías al decir admirable, pues nos describe con mucha redondez cómo iba a ser la vida del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, podemos leer los milagros, ¿no?, que el Señor Jesús ha hecho en los evangelios. Cómo caminó sobre el agua, cómo multiplicó panes y peces, cómo sanó a cojos, a ciegos, a leprosos. Pero la vida del Señor Jesús es admirable desde el momento de la gestación. Porque, para empezar, fue una gestación de una mujer virgen, ¿sí? Y Dios, pudiendo brincarse todo el proceso de la gestación, pudiendo hacer tantas cosas que se nos pudieran ocurrir, Dios decide que va
a hacerlo de la misma manera en la que la humanidad lo hace. Pero la gestación, bueno, el nacimiento, la gestación del Señor Jesús son admirables porque es desde un inicio anunciado por un ángel, ¿sí? Nace de una virgen. Pareciera una coincidencia tan imposible, ¿no? Que María, al tener a este bebé que no es, bueno, que María era virgen, porque dice la Biblia que aún no había conocido, es decir, aún no había estado con José, y no con ello María, cerca de los días en los que ella iba a dar a luz, tiene que ir a Belén por un edicto de Augusto para el censo que estaban haciendo en Israel, y no con ello no había ningún lugar para ellos, tal como también se había profetizado. Y no con ello Jesús, aunque no tenemos mucho contexto acerca de su infancia, las pocas cosas que se nos mencionan de Jesús de cuando él era niño también son admirables, porque vemos cómo en alguna ocasión a los 8 días, cuando llevaron a Jesús para presentarlo delante del templo, había un hombre ahí en el templo que se llamaba Simeón. Y dice la Biblia que Simeón, Dios le había dicho que él no iba a conocer la muerte hasta que con sus ojos él viera al Salvador. Y cuando Simeón ve a María, a José, que traen al bebé de 8 días para presentarlo en el templo, y Simeón reconoce que ese bebé que ellos llevan en los brazos es ese Salvador del cual él estaba esperando. Y pasa el tiempo y Jesús crece y hay tantas cosas admirables, sorprendentes, prodigios, ¿no? Como nos invita esta palabra a pensar, que toda la vida de Jesús nos llevan a la práctica este nombre que Isaías le había dado de admirable. Pero Isaías no se queda nada más con la palabra admirable. La segunda palabra es consejero, ¿sí? Un consejero es alguien que posee no solamente conocimiento, sino sabiduría, ¿sí? Alguien que tiene el conocimiento, pero sabe llevar ese conocimiento a la práctica para tomar buenas decisiones. Un consejero es alguien que tiene experiencia, ¿sí? Un consejero es alguien que ha vivido algo como la situación que se presenta y que de acuerdo a su experiencia pues puede dar un consejo sabio, ¿no? Un consejo correcto. Sin embargo, en el Señor Jesús podemos ver un poco de ambas estas cosas, porque el Señor Jesús, al hacerse hombre, Dios, al tomar esta forma humana, dice la Biblia que se sometió a todas las aflicciones que tú y yo vivimos, ¿sí? Jesús tuvo hambre, Jesús fue tentado, Jesús fue señalado injustamente, Jesús fue menospreciado, Jesús también fue reconocido, y esta maravilla de que Dios se hace hombre a través de un rey prometido, y que Isaías no solamente le habla admirable, sino que también le llama consejero, pues nos habla también de esa naturaleza, de esas características de Jesús. Posterior a ello, Isaías le dice Dios fuerte, ¿sí? Imagínate que a un niño le dicen que es un Dios fuerte, ¿sí? Nos está hablando Isaías de que este niño que va a nacer, este niño que va a ser dado, no solamente es un niño, ¿sí? Porque hombres de Dios hubo muchos, empezando con Moisés, es donde empieza, ¿no? Moisés, o bueno, desde Abraham, o con Israel, con Josué, con Noé. Hay tantos nombres en la Biblia de hombres de Dios que podemos ver, pero de este niño que se nos está hablando es al que se le describe como Dios fuerte. Es decir, su naturaleza humana no excluye la naturaleza de su divinidad, y viceversa. El hecho de que sea Dios o de que sea el creador del universo no excluye tampoco que puede tomar esta condición humana.
El otro nombre que Isaías le da es Padre Eterno, ¿sí? Imagínate que le estamos diciendo a un niño que va a ser Padre Eterno, ¿sí? Pero el nacimiento, la natividad del Señor Jesús es una muestra de cómo Dios es realmente un Padre Eterno, porque no nos ha dejado a nuestra suerte, no nos ha dicho, ¿sabes qué? Me he cansado, ya no puedo más, sino que Dios sigue siendo insistente en cumplir con sus planes. Y el último nombre que le da Isaías es Príncipe de Paz. Acuérdate que al inicio te estaba yo diciendo que el contexto en el cual Isaías estaba viviendo era un contexto de constantes enfrentamientos y constantes guerras. Y cuando Isaías le llama a este niño que es el Príncipe de Paz, nos está hablando del propósito de su visita. Porque antes de conocer a Jesús, tú y yo no estábamos en paz con Dios, ¿sí? Tú y yo no teníamos absolutamente nada que ver con la santidad y con la soberanía de Dios. Sin embargo, el niño que nos es nacido, el niño que nos es dado, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. En nuestra capacidad, en nuestra ¿cómo se me fue la palabra? Pero en nuestra naturaleza humana tan pequeña y tan limitada, no hay una sola palabra ni un solo nombre que puedan ser dados al Señor Jesús, ¿sí? Isaías usó 5 en este caso, en este preciso sección, ¿no? de la lectura. Pero a lo largo de la palabra podemos ver que hay más nombres acerca del Señor Jesús. Otro nombre que Isaías le da está en Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice, me pasé uno, 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De hecho, aquí está, ¿no? Grande. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? También hay más nombres, acerca del Señor Jesús, porque Dios no puede ser encasillado a un solo adjetivo, ¿sí? Es decir, a un solo nombre o a una sola descripción, porque el Señor Jesús era admirable, ¿sí? Ya hablamos de ello, pero el Señor Jesús también es el príncipe de paz, ¿sí? Y el Señor Jesús también es la representación, es el puente entre Dios y nosotros, ¿sí? Y por ejemplo, en Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, Juan empieza a hablar de un concepto que ahora en nuestro tiempo es difícil de explicar, o necesitamos mucho contexto, muchas palabras para entender esta palabra que Juan le llama el verbo, ¿no? Algunas traducciones de la Biblia le dicen la palabra, pero en el griego original era el logos, ¿sí? Vamos a leer Juan 1. Un segundo. Mientras también puedes irlo buscando en tu Biblia, Juan 1. Y voy a leer desde el versículo 1 y vamos a leer todo Juan hasta el versículo 14. Y es como filosófico y poético, ¿no? Como Juan lo describe el inicio de su evangelio. Y hay tantas referencias en Juan capítulo 1, pero no nos vamos a meter ahorita en este tema. Y lo voy a leer en Reina Valera, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Esta palabra de el verbo es el que en griego dice logos,
Dice, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigue diciendo el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, te fijas cómo Juan va utilizando varias figuras, varios nombres del Señor Jesús, ¿sí? Primero nos habla acerca del logos, del verbo, ¿sí? Luego nos habla acerca de la luz, de que Jesús es luz. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora nos regresa al inicio, al logos, al verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nombre que Juan usa para iniciar su evangelio, su relato de los hechos, y habla acerca del logos, ¿no? Del verbo. Y el concepto de logos en los tiempos de la antigüedad tiene principalmente dos ideas intrínsecas. El primero, acerca del verbo o del logos o de la palabra, nos habla acerca de ese origen en el cual Dios usa su palabra para la creación de todo lo que conocemos y todo lo que vemos. Nos habla acerca también de la sabiduría con la que Dios ha creado las cosas, pero para el mundo fuera de Israel, para el mundo griego, como a veces se le llama, el logos era esa voluntad, esa razón que le daba orden a todo el cosmos, ¿sí? Era esa sabiduría que existía en algún lugar, que era difícil de alcanzar, que estaba escondida en algún rincón y que ordenaba y que daba coherencia, esa es la palabra que estaba buscando, a todo lo que existía. Pero Juan, inspirado por el Espíritu, les dice, ese logos, ese verbo, como lo leemos en Reina Valera, dice, ese verbo es Jesús, ¿sí? Dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ahorita quiero pasar al otro punto que está en el versículo 12, y lo tengo aquí marcado en blanco. Dice, mas a todos los que le recibieron, al verbo, a Jesús, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? Es decir, les dio chance, les dio la oportunidad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ese niño que ha sido dado, ese niño que ha sido nacido por obra de Dios, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es ese logos,
es ese orden, esa razón por la cual todo ha sido hecho, ¿sí? Por eso Juan también dijo unos versículos antes, dice, se me perdió. Dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio, ¿sí? Como también lo leemos en Apocalipsis. Y ese verbo que ha sido hecho carne, que vino a habitar entre nosotros a través de los que creen en ese verbo, Dios les da un nuevo nombre, les da una nueva identidad, que es ser hechos hijos de Dios. Y frente a la verdad del verbo, frente a el hecho de que este niño es la encarnación de ese verbo, solamente puede haber dos posturas. Y eso Jesús lo dijo en Juan 3:18. Pero aquí ya no es el rey prometido Israel, ¿sí? No es solamente para Israel, es el rey que viene a ser tu rey personal. Y te dije, no hay un punto medio, es una dicotomía, esa es la palabra correcta. Hay o un bando o el otro, ¿sí? En Juan 3:18, bueno, lo tenemos aquí también en pantalla, dice, el que en Él cree, en el verbo, en Jesús, el que cree en Jesús, no es condenado. Es decir, si tú crees en Jesús, ya no hay condenación por tus pecados. Ya no hay un castigo que recibas por el mal que haces, que has hecho y que harás. Sino que Jesús dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no quiere decidir o el que se queda al margen de la situación, dice, ya ha sido condenado. El decidir no tomar una decisión acerca de creer o no creer en el Señor Jesús es realmente la decisión de no creer en Jesús. Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Pablo en Romanos capítulo 8, esto ya lo estuvimos leyendo hace varios meses, Romanos 8, versículos del 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de la cual está hablando Pablo en Romanos 8 es esa culpa moral de nuestros pecados, ¿sí? Todos sabemos que hemos pecado y todos sabemos que las cosas que hacemos están mal, pero ¿qué es lo que nos dice que esas cosas están mal? La ley que ya está dentro de nosotros. Esa conciencia moral de que el mentir, el egoísmo, la lujuria, los placeres egoístas, de que las ganancias deshonestas, todo eso que sabemos que está mal y que por alguna razón sentimos que está mal, es porque la ley de Dios dice que está mal. Y esa ley te condena. Esa ley dice que tu pecado necesita un castigo. Pero lo que Pablo está diciendo en Romanos es que esa condenación de la ley no aplica, diciéndolo con algunas palabras, no aplica para los que creen en Jesús, porque en Jesús se cumple esa condenación. En ese niño que ha nacido, como lo leímos en Isaías,
que un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y que tiene nombre de admirable, consejero, Dios fuerte, y el verbo, y todo lo que ya vimos. Ese niño paga esa condenación que la ley exige para tu pecado. Y no es que la ley no se cumpla, la ley se cumple en la muerte de Jesús, pero la diferencia es que tú ya no tienes que pagar ese pecado, tú ya no tienes que pagar esa condenación, porque como lo acabamos de leer, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y el último versículo de Romanos 8:4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El rey que iba a llegar, que Isaías dijo que iba a llegar como un niño, es el rey que puede llegar a tu vida si aún no conoces, si aún no has creído en el Señor Jesús. Para los que hemos creído en el Señor Jesús, esto es algo de lo cual nosotros ya hemos hemos vivido, ¿sí? Y sabemos que a través de la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros ya tenemos paz para con Dios. Por eso Jesús es el príncipe de paz, porque Él vino a poner paz entre Dios y nosotros. Pero para los que no conocen al Señor Jesús, para los que no creen en el Señor Jesús, esta condenación sigue vigente. Y es un rey que no solamente ha sido prometido para Israel, sino que ha sido prometido para toda la descendencia de Adán, que es la humanidad. Y para los que ya creemos en el Señor Jesús, hemos conocido al Rey prometido de Israel, hemos conocido a nuestro Rey personal, pero para los que formamos parte de la iglesia, también tenemos un Rey prometido, pero para la iglesia, ¿sí? Juan 14 del 1 al 3. El Señor Jesús habla y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, porque los apóstoles ya sabían que Jesús iba a ser quitado de ellos, ¿sí? Pero el Señor Jesús le dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. A lo largo de la historia, y no solamente en la Biblia, sino que la Biblia tiene cantidad inmensa de soporte externo, podemos ver cómo la promesa de ese niño se cumplió en Jesús, ¿sí? Ahorita solo vimos una pequeña parte, ¿no? No tenemos, me dijeron que nada más eran 2 horas, ¿no? Entonces, no podemos abarcar todas las profecías en un rato tan pequeño del cumplimiento o de cómo en Jesús se cumplen las promesas acerca de este Salvador. Pero si hemos leído la Biblia y si haces tu tarea e investigas un poco cómo fuera de la Biblia también hay evidencia acerca de estas profecías y de cómo Jesús las cumple, vemos cómo Dios y su plan de salvación, que se llama Evangelio, se cumple, ¿sí? Dios cumplió su promesa en el Señor Jesús. Pero vemos cómo Jesús también promete que Él va a regresar, ¿sí? Va a regresar por aquellos que no van a ser condenados, aquellos que, como ya lo leímos en Romanos 8, los que han creído, los que han confiado en el Señor Jesús. Y si Dios ha cumplido su promesa en que un niño nació y que ese niño creció y murió por tus pecados y por mis pecados, pero no solo murió, sino que venció la muerte, que resucitó y que ascendió al cielo,
el Señor Jesús también ha prometido, como lo acabamos de leer en Juan, que está preparando un lugar para nosotros. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. Juan 14:1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, les dijo Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y Juan, que escribió este evangelio, pero que también escribió el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis también nos habla acerca de esta venida del Señor Jesús. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Es decir, todo lo que vemos ahorita, si te gusta ir a la playa o si te gusta cualquier otra cosa, eso dice Juan que va a desaparecer. ¿Sí? Dice luego: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo, me pasé uno. Dice, Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. La historia de un niño que nace para traer gloria es un milagro, ¿sí? Es algo que el Señor que planeó desde antes de la creación del mundo y que lo ejecutó en el momento a que Dios le plació. Pero hay más, ¿sí? Hay más allá, hay algo más allá de esta vida en la que nosotros estamos, donde dice que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero dice al final del versículo 4, dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. El rey prometido que Israel esperaba para restaurar su reino, ¿no? Porque ellos recordaban los grandes reinos de Israel, ¿no? Los primeros tres principalmente, el de Saúl, el de David, el de Salomón, porque Jesús era descendiente de David, ¿sí? Y ellos esperaban un gobierno, un imperio, un reino que fuera majestuoso, ¿no? Que fuera poderoso, pero para la iglesia tenemos también un rey prometido, pero que no trae un reino más, que no trae una reputación igual de grandiosa que los otros reinos, ¿no? Sino que el rey prometido para la iglesia es el Rey de Reyes, ¿sí? Y nosotros, como la parte de la iglesia de Cristo, estamos esperándolo, ¿sí? Y la iglesia lo anhela, ¿sí? La iglesia espera, desea este Rey prometido. Y a lo largo de este mes de diciembre vamos a estar viendo más puntos que nos gusta recordar acerca del nacimiento de Cristo. Pero para terminar el día de hoy, vamos a terminarlo con esto. El Rey prometido que Israel recibió, perdón, déjame decirlo con otras palabras. El Rey prometido a Israel, Él ya vino y dio su vida por nosotros y resucitó, ¿sí? Ahora nosotros que somos
el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, también tenemos un rey prometido. Y Dios, sin duda, va a cumplir su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias por este momento, Señor, porque, Padre, nos llenas el corazón con esperanza, Señor, cuando pensamos en cómo nuestro Señor Jesús vino, Señor, a este mundo, porque eso nos recuerda, Padre, que tú también vas a venir por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esta enorme e indescriptible, Señor, gozo y bendición de ser parte, Señor, de tu iglesia. Y, Padre, te pedimos que no nos hagas perder de vista esta promesa, Señor, acerca de tu regreso. Te pedimos, Señor, que estos momentos y estos fragmentos, Señor, de tu palabra puedan seguir edificándonos, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.